Hola, señor. Hola, señor. Hola, Vivi. Hola, Nati. ¿Cómo están? Bien, señor, bien. Un rato sin escucharlas. ¿Verdad, niñas? Años. Años. Bueno, vamos a esperar que ingresen. Están ingresando. Y a esta hora uno está cansado. Todos están en la plataforma, mis hijos, quiero saber. Señor, yo no, en esta materia no. Bueno, pero dame, pero que a mí me mandó anoche Julie, me mandó tu correo, yo creo que te agregué, no. Vamos a ver. Déjame agregarte entonces. No, nada, no estás agregado. Bueno, listo. Ya te agregué. Dale, señor. ¿Y por qué Julie está seria? ¿Qué tiene? En esta asignatura, No, señor, nadita. en esta asignatura es de 19 estudiantes. Y me estoy bastante preocupada porque no ingresan sino 10, 7, 8, por lo menos. Bueno, Julie Morales. Esta es mi primera clase. Sí, Sole, tu primera clase. Laura Naranjo. Laura Naranjo. Mire, tengo a Laura Naranjo que no me ha ingresado. Laura Naranjo. Tengo a Claudia. Tengo a Ena. Claudia Jiménez se llama. Ena Cáliz. Tengo, ¿qué más? Charo, ¿quién es Charón? Charo. Charo se ha entrado a clase. Profe, esta mañana no me pareció escuchar su nombre. Bueno. Me faltan ellas que no me entran. 4 que no me entran a clase. Ya vamos para el tercer sábado hoy y nada. Bueno, listo, mis amores. Vamos a seguir con la clase de psicología de la personalidad. La clase pasada estamos hablando de lo que es qué es temperamento, qué es carácter y personalidad. Dimos ejemplos, dimos todo lo relacionado con eso. ¿Hay alguna pregunta todavía de ese tema? Del concepto de personalidad, lo de carácter, lo de temperamento. Yo vi los trabajos, vi los mapas, el cuadro de comparativo y realmente vi que sí lo entendieron. Claro que me hace falta todavía algunas estudiantes que no se lo he calificado, se lo califica a la mitad. Me ocupé en el momento y después se me pasó. Señor, el mío no lo he mandado porque tuve un pequeño inconveniente con el teléfono y se me borró todo y me toca volverlo a hacer. Profe, Entonces, enviar que disculpe. Los trabajos de plataforma, revisa plataforma que ahí están los trabajos, las grabaciones que tienes que hacer. Incluso ya tienen 3 trabajos ahí en la plataforma. Les voy a decir cuáles son. Tienen el ensayo, tienen el cuadro comparativo
y tienen una actividad que creo es un estudio de casos, si no estoy mal. Ah, bueno, profe. Entonces revisa las clases, vete los videos y con base a eso realizas el ensayo. Realiza las actividades, disculpa. Bueno, mis amores, hoy vamos a hablar de un señor que le hizo un gran aporte significativo a la psicología de la personalidad, que es Sigmund Freud. Ya ustedes saben quién es él, pero como él es tan importante y sus teorías son tan extensas y en realidad le hizo gran aporte a la psicología, entre ellas a la psicología de la personalidad, vamos a entrar a estudiarlo. Ya sabemos la bibliografía de él. Él fue psiquiatra, fue el padre del psicoanálisis, estudió medicina, después se especializó en psiquiatría. Él trabajaba con pacientes que sufrían trastornos psicológicos, especialmente histeria, más que todo con mujeres, y desde ahí él comenzó a hacer sus diferentes fundamentos teóricos para explicar a fondo por qué o cuál era el origen de los problemas emocionales o de los trastornos emocionales que poseía una persona. Para eso, una de sus grandes teorías la rigió en las estructuras mentales, que es el inconsciente, preconsciente y consciente. Quiero que aquí la clase sea participativa, porque ya ustedes conocen esta teoría. Todos ustedes ya la conocen, porque ya ustedes dieron fundamento de la psicología, ya deben de tener conocimiento del señor Sigmund Freud. Entonces quiero que me ayuden a orientar la clase en el día de hoy. Cuando él habló de las estructuras mentales del inconsciente, consciente y preconsciente, ¿a qué hace referencia Freud? Coméntenme. ¿Quién quiere participar o no se acuerda? Si no se acuerdan, díganme. Mis amores, sin pena. Él hacía referencia de que el consciente era la información recibida del exterior, que el preconsciente era el contenido no consciente pero accesible y que el inconsciente son los deseos y recuerdos reprimidos. Bien. ¿Cómo lo podías reflejar en un ejemplo, Ale? En un ejemplo sería que, por ejemplo, yo en la niñez haya tenido un maltrato y a medida que voy creciendo voy reconociendo que es la pena, que esto, entonces lo reprimo en el inconsciente para no sacarlo al consciente, ya que estoy viviendo en unas normas de la sociedad que yo pienso que lo que viví es penoso o así. Bueno, vamos a hablar de eso. Cuando hablamos del inconsciente son todos los deseos reprimidos, como lo decía Alice, todos los deseos reprimidos que nosotros guardamos, que nos pueden ocasionar de cierta manera daños en nuestra parte emocional o en nuestra estructura psíquica. Ese es el inconsciente. El consciente es el aquí, el ahora, lo que yo tengo presente, lo que yo tengo, lo que realmente está ahí presente en mi vida. Y el preconsciente yo lo llamo que es la puerta para llegar al inconsciente. Entonces, teniendo en cuenta el inconsciente, preconsciente y consciente, nosotros esta teoría, esperen un momentico, me ubico acá. Esta teoría lo que nos quiere decir es que todas las experiencias negativas en nuestra vida o positivas pueden marcar nuestra personalidad. ¿Por qué marcan nuestra personalidad, mis hijos? Señor, porque de esa,
¿Quién? Dale, Julie, dale, yo espero que tú hables. Yo me callo. O sea, lo que de pronto Sigmund Freud pues hace, como dice uno, su aporte en este tema, porque es que todas las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida, desde la estación, el nacimiento, todo influye. Los niños cuando por lo menos no succionan, o sea, no toman, ¿cómo es que se llama esa etapa, hombre? Oral. La etapa oral. O sea, bueno, las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Sigmund Freud creía que las experiencias traumáticas tenían un efecto especialmente fuerte en esa etapa. Es donde él dice, pero esos traumas asociados con los estadios del desarrollo por los que todos pasamos tendrían mayor consistencia. Por ejemplo, un niño de 18 meses de edad que se encuentra constantemente frustrado en su necesidad de chupar cuando la mamá no lo deja, por lo menos le quita el seno a esa edad más o menos a los 18 meses, ese niño va a tener como un carácter oral pasivo, o sea, tiende como una personalidad bueno, por lo menos esa persona que le quitan o ese bebé que le quitan, cuando ya es adulto, ya él va a sentir por lo menos esos placeres es en beber, en fumar, o sea, todas las gratificaciones orales. Eso, por eso es que dice, o sea, por eso es que dice el desarrollo psicosexual, o sea, el carácter de las etapas de Sigmund Freud, el desarrollo psicosexual. Entonces, cuando ya se lo quitan de 5 a 8 meses, ya tienen otro tipo de personalidad, que ya es oral agresiva. Entonces, mire la diferencia entre 18 meses a cuando ya tienen 5, 8 meses. Ya por lo menos estas personas tienen deseo de morder cosas como lápices, chicles. Entonces, por esa parte influye ahí esa etapa oral. Julie, disculpa, activa el micrófono. Ya. Sí, señor. Ya terminaste. Terminaste de explicar. Sí, o sea, esa era como que una parte el aporte. Sí. Listo. ¿Quién más tiene algo que decir referente a eso? Señor, me repite por favor la pregunta como usted la hizo. Que es que no sé si es seguro lo que le iba a decir o no. ¿Qué importancia tiene la teoría de la estructura psíquica de Freud, de Sigmund Freud, en lo que tiene que ver con la formación de la personalidad? Porque Julie mencionó una de las teorías más importantes, que son las etapas psicosensuales. Yo estaba hablando de las estructuras mentales. Vamos para no alejarnos de lo que Julie nos estaba comentando, vamos a ir por partes. Sigmund Freud, espérate, Vivi, ya te doy la palabra. Sigmund Freud nos hablaba de que nosotros pasamos por unas etapas psicosensuales del desarrollo que nos ayudan de cierta manera a estructurar nuestra personalidad. Si nosotros no cumplimos a cabalidad estas etapas acorde a la edad o realizamos todo lo que tenemos que realizar en el momento estipulado acorde a la etapa, cuando llegamos a la adolescencia vamos a tener algunas repercusiones, porque algo que tenemos que tener claro, que la personalidad no se comienza a formar en la adolescencia, porque a veces dicen, no, es que deja que llegue a la adolescencia para que estructure su personalidad o busque su personalidad. No, la personalidad, como decía Julie, se comienza a forjar desde la infancia. En cada una de las etapas psicosensuales que Freud nos manifestaba, el niño tiene que hacer este proceso para que pueda tener un desarrollo sano en esa personalidad. Por lo menos en la etapa oral, el niño, uno de los aspectos importantes que tiene esta etapa es que el niño siente placer en succionar los senos, los deditos, llevárselo a la boca, incluso succionar el biberón.
Esto es importante que lo haga en este momento, en la etapa oral. ¿Qué pasa cuando el niño se da la fijación? La fijación es que pasan más de 3 años, 4 años, 5 años y el niño sigue tomando biberón. Quiere decir que se quedó fijado en esa etapa como tal. Esa fijación le puede ocasionar a futuro, cuando esté en la etapa genital, que él todavía busque satisfacer todo por la parte oral. Por lo menos se puede fumar, puede tomar alcohol, puede todavía incluso morderse las uñas y chupar un lapicero, tener un lapicero a la boca y llevárselo, tener un lapicero en las manos y llevárselo a la boca. Puede hacer esas actividades porque tanto fue el placer que recibió que aunque llega a la edad avanzada, a la edad de adolescencia, aún quiere sentir esa satisfacción. También sucede con la represión. La represión es cuando al niño, como su nombre lo dice, reprimen para que no realice esa actividad. Por lo menos al niño le prohíben de cierta manera llevarse los deditos a la boca. Cuando una mamá por cualquier motivo no le da seno materno a su hijo, o cuando no toma biberón, sino que de pronto, a mí me dijo una niña un día que ella tuvo una hija y por sonda era que se alimentaba. Ella no recibió ese placer oral. ¿Qué pasa cuando no lo reciben? También pasa lo mismo. Cuando esté en la adolescencia, quiere hacer cosas para satisfacer todo a través de la parte oral, porque esa es la satisfacción. Freud decía que estas etapas marcan nuestra personalidad, ya sea positiva o negativa. También habló de la etapa anal, que tiene que ver con el control de esfínteres, el descubrimiento de estimulación de esta parte anal. Por lo menos él decía que hay niños cuando en esta etapa sienten placer al retener y expulsar las heces fecales. Eso es normal en esa etapa. ¿Qué pasa cuando los reprimen y qué pasa cuando se queda fijado? Puede desarrollar una dificultad más adelante de obsesivo compulsivo por la limpieza, pueden ser tacaños, pueden ser coleccionistas, pueden desarrollar un trastorno de obsesión. Y todo porque se reprimió o todo porque le gustó o se fijó en esa etapa. En la etapa fálica sucede algo que es el enamoramiento y también la manipulación de genitales. Aparece cuando el padre se enamora, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo cuando el niño se enamora de su mamá y el complejo de Electra cuando la niña se enamora de su papá. Este es un enamoramiento normal que se da en esta etapa y que es importante que se lleve a cabo porque fortalece ese carácter en el niño. Cuando el niño o la niña tienen esas figuras, eso les genera seguridad, eso les genera a ellos de pronto sentirse querido, sentirse amado, le puede generar confianza. ¿Y qué pasa cuando no tienen esa figura, sea materna o paterna, tanto en niños como niñas? Cuando están en la adolescencia o en la edad adulta, quieren buscar personas mayores a ellas para que llenen ese vacío emocional que no tuvieron o que no vivieron en las etapas que tenía que vivir. Por lo menos, si la niña no tuvo a su papá, el complejo de Electra, cuando esté grandecita, cuando esté en la adolescencia o en la edad adulta, va a tener los novios o la pareja siempre va a ser mayor que ella. Y no es sino porque simplemente llenando ese afecto que ella no vivió en esa etapa como tal. Por eso es que Yuli nos decía, dime Yuli. Como devolviéndome un poquito al tema de la etapa, del tema del control de esfínteres. Entonces, yo averigué aquí en este estadio anal
Pues cuando hay muchos papás, mire que decía aquí, algunos padres se someten a merced del niño en el entrenamiento de control de esfínteres. Le piden de rodillas que lo hagan pues en la cisterna o esto. Se alegran considerablemente cuando lo hacen bien y se rompe su corazón cuando no lo hacen correctamente. Entonces, el niño, mientras es el rey de la casa y él sabe, este niño con estos padres desarrolla una personalidad anal expulsiva, también anal agresiva. Estas personas tienden a ser sensibles, no sensibleros, más bien, o sea, como que buscando, desorganizados y generosos ante una falta. Pueden ser crueles, destructivos y muy dados al vandalismo y a los grafitis. O sea que entonces mire que cómo influye eso en la personalidad cuando uno cuando está en el proceso de control de esfínteres con los hijos. Y hay otros padres que son estrictos. Pueden estar compitiendo con los vecinos a ver cuál de los niños controla primero los esfínteres. Muchas personas creen que si un niño lo hace muy pronto en su evolución es signo de gran inteligencia. Pueden llegar a usar la humillación o el castigo. Este niño puede perfectamente sufrir de estreñimiento, tratando de controlarse constantemente y desarrollará cuando ya sea adulto, desarrollará una personalidad anal retentiva. Entonces, la diferencia entre el anal expulsiva y retentiva. Esta será especialmente pulcro, perfeccionista y dictatorial. En otras palabras, el anal retentivo está atado por todas partes según la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. O sea, que ahí en esa parte hay dos tipos se desarrollan como dos tipos de personalidad. Está la persona que se vuelve obsesiva compulsiva, que ella tiene que todo tiene que ser limpio, de que por lo organizado, porque se debe a esa parte. O sea, mire, esa etapa anal, como lo decía Yuli, es importante porque define en cierta manera ciertas características en el carácter de ese niño o de ese adolescente y ese niño adulto. Y todo influye mucho sobre los papás. Por eso es que Freud nos decía que los padres y los cuidadores son fundamentales en el proceso de la persona o en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Porque cuando el padre viene, y como es el ejemplo de Yuli, que a veces quieren competir y obligan al niño a retener esfínter antes del tiempo, eso puede ocasionar en ellos un impacto en su personalidad de forma negativa. Y aquellos padres que de eso no lo controlan, también genera un impacto negativo en los niños, como vandalismo y conductas desafiantes más adelante. Entonces, miren la importancia de las etapas. Y esa es en la etapa anal. Y en la etapa fálica vemos a veces un adolescente que siempre, por lo menos, no le gusta relacionarse con niños de su edad, con adolescentes de su edad, del sexo de niñas, sino que siempre se enamora de personas mayores. Ojo, ¿por qué? Porque todo radicó en que no vivió ese enamoramiento que tenía que vivirlo. Además, ahí sucede algo muy importante, que es la aparición psíquica del super yo. ¿Qué es el super yo, mis hijas? Son las normas, las reglas, la parte moral que nuestra familia, que nuestra cultura, que nuestra sociedad nos inculcan a nosotros y que son importantes para nosotros al momento de tomar decisiones. Por lo menos, esto digamos que es la parte equilibrada, la instancia, todo lo que tiene que ver con las reglas. Y el yo es el centro del placer. Por eso es que nosotros al momento de tomar decisiones, y el ello es el placer. El yo es el que toma la decisión, si se deja llevar por el ello o se deja llevar por el super yo. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando van a tomar una decisión, ustedes a veces nos pasa que no sabemos qué hacer? Si hacer lo que nos han inculcado o dejarnos llevar por nuestro instinto, por nuestro placer, por lo que realmente sentimos en el momento. Entonces, el yo se ve en esa lucha
¿De qué hago? ¿Qué decisión tomo? Entonces, aquí el que toma la decisión es el yo, si se deja llevar por el placer o si se deja llevar por lo que tiene que ver con la parte de las reglas, de las normas, de la moral. Entonces, eso también forma nuestra personalidad. Por eso es que hay personas que son estables en su parte emocional. ¿Por qué consideran ustedes que son estables en su parte personal y emocional? ¿Por qué consideran ustedes que se da eso? Teniendo en cuenta esta teoría. Señor, porque siempre se dejan llevar por el yo, que es el que está como que siempre ahí en lo que está viviendo, en el momento. Claro, porque se dejan llevar por el yo, por esas reglas, por esas normas, por lo que le inculcaron. Y hay personas que a veces actúan por impulso, porque se dejan llevar por el placer, por la emoción. Y por eso nosotros tenemos que tener eso claro y comenzar a lograr a manejar eso, las emociones. Entonces por eso, dime. Por decirlo de alguna manera, el super yo es, digamos, como más responsable que el ello. Señorita, porque el super yo, Nati, es lo que a ti por lo menos te dice lo bueno y lo malo. Es cuando a ti te dicen tienes que hacer esto porque realmente son los principios, los valores que te han inculcado en el hogar. En cambio, el ello es más que todo como el instinto que tú tienes para hacer eso. Claro que a veces el instinto puede ser un instinto que te lleve a algo bueno, pero a veces hay instintos que te dejan llevar por lo menos, tienes un conflicto, digamos con Julie, discutiste con Julie y resulta que tú en estos momentos, tú vienes y tú quieres decirle a Julie todo lo que se te venga en tu mente porque tienes ira, tienes rabia, te estás dejando llevar por el ello. Pero sin embargo, si tú dices, no voy a contestarle, yo mejor me quedo callada, voy a ser respetuosa, mejor me dejo pasar el tiempo y después yo vengo y hablo con Julie. Tu yo está haciendo un análisis. Entonces, si tú te dejas llevar por el super yo, mira que no vas a agredir a Julie. ¿Por qué? Porque ya tú pensaste bien las cosas, las analizaste. En cambio, si te dejas llevar por el placer, le puedes hacer daño a ella física o psicológicamente. Sí, Nachi. Sí, profe. Todo claro ahora. Y así pasa con nuestra vida al momento de terminar de tomar decisiones. Y volviendo aquí a esta etapa, en la latencia, Freud nos decía que la edad más esencial para poder formar el super yo de una persona es en la infancia y en la etapa de la latencia, de 6 a 11 años. Es cuando tú le enseñas al niño los valores, los principios, lo que es bueno, lo que no es bueno, las reglas. Por eso es que es importante educar en reglas. Lo que decía Julie, cuando tú tienes el niño y el niño no quiere hacer popó, controlar el esfínter en bacinete, sino que, bacinete tal vez, entonces lo hace en otra parte, entonces el papá permite, el papá es permisivo. ¿Qué pasa con ese niño más adelante? No va a tener normas, no va a tener reglas, puede hacer conductas como ella lo decía, pintar graffiti, vandalismo y cosas así. Claro que esas son de términos generales. Yo no voy a decir que todos los niños pueden hacer eso, pero sí tienen gran probabilidad, porque Freud nos decía que a los niños hay que colocarles límites y reglas para que ellos vayan formando su super yo, que es lo que los va a ayudar a ellos de cierta manera a tomar buenas decisiones en su vida. Claro, cuando las normas y cuando son valores que son inculcados desde el hogar. ¿Sí quedó claro, mis amores? Señor, en la etapa también, aquí en esta etapa, en la parte fálica también hay algo muy importante, es eso, o sea, analizándolo acá desde, como dice Freud, es de que cuando los niños son, o sea, son rechazados,
bastante de pronto por la mamá, como que con miedo al papá, ese papá varón, entonces para que el niño no se apegue tanto a la mamá, es cuando esos niños van creciendo pobres en autovaloración, o sea, ellos mismos no se valoran en cuanto al tema de su sexualidad. En este caso, intentaría lidiar con esto o bien declinado cualquier actividad heterosexual, convirtiéndose en un ratón de biblioteca o llegando a ser el macho de todas las mujeres, o sea, hablándolo así en el caso de una niña rechazada por su padre y amenazada por una madre excesivamente femenina, también producirá una autoestima muy baja en el área de la sexualidad. Así podría llegar a ser un jarrón de flores de adorno y una belleza exageradamente femenina. Y está en otra situación, pues ya lo contrario, si un niño no es rechazado por su madre y más bien es sobreprotegido en sus debilidades por ella, mucho más que su padre pasivo, podría desarrollar una opinión de sí mismo bastante grande, lo cual le remitirá mucho sufrimiento al enfrentarse al mundo real y darse cuenta de que los demás no le quieren como su madre lo hizo. O sea, todo es y parecer como afeminado, dice aquí. Después de todo, no existe ninguna razón por la que tenga que identificarse con su padre. De la misma manera, si una niña es la princesa del papá y su mejor colega, y la mamá ha sido relegada a una posición casi de sirvienta, la chica será muy superficial y egocéntrica, o por el contrario, muy masculina. Estos distintos caracteres fálicos demuestran un punto importante de la caracterología freudiana. Los extremos conllevan a los extremos. Claro, lo que es la fijación y represión, claro, se producen esos comportamientos. Sí quedó claro lo que Julie nos compartió, niños. Niñas. Sí, pero Bien, Julie, buen Señor, aporte. yo no lo tengo tan Profe, sí. claro. Sería que por favor usted nos puede hacer como una profundización más de lo que ella acabó de decir ahorita mismo. Bueno, ella habló tantos aspectos. Vamos, Julie, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a decirlo con más calma, Julie, para ir bueno, en la parte fálica, por lo menos, Vivi creo que fue la que preguntó. Dice, si un niño es, como dice uno, rechazado por su mamá y además es también como que amenazado por ese papá que es todo grosero, que esto, ese niño va a tener una sensación o va a irse criando como bajo de autovaloración sexual, por lo menos en la sexualidad, él va a estar como que no se va a valorar así como debería ser. En este caso, ¿qué te digo yo? Bueno, ese niño puede convertirse ¿en qué? En un ratón de biblioteca o llegando a ser el macho de todas las mujeres, o sea, como que ese, en los diferentes pues, aspectos. O es el ratón de biblioteca o es el super varón. En el caso de que la niña sea rechazada por el papá y amenazada por una madre excesivamente femenina, también puede producir la autoestima baja en el área de la sexualidad. Estamos hablando del área de la sexualidad. Así podría llegar a ser, como dice uno, el jarrón de flores de adorno, como dice uno en la casa, que las mujeres están de adorno, y una belleza, como dice uno, exageradamente femenina, o sea, como que eso entiendo yo, pues cuando se expresa aquí como el jarrón de flores de adorno, no sé la seño que si me corrige. Continúa, Lili. Yo ahorita te ayudo cuando termine. En otra situación, si el niño no es rechazado por su madre y más bien es como sobreprotegido en sus debilidades por ella, mucho más que su padre pasivo, podría desarrollar una opinión de sí mismo bastante grande, lo cual que remitirá mucho sufrimiento al enfrentarse al mundo real y darse cuenta de que de las demás personas no lo quieren o no le hacen todo como su mamá. Entonces,
ahí va a aparecer como afeminado, porque, ay, sí, o sea, como que le brindaron tanto que, o sea, ustedes se han dado cuenta en la vida real, ay, mira, pero ese pelo parece afeminado porque todo es como que la mamá, mami, esto. Después de todo, no existe ninguna razón por la que tenga que identificarse con su padre. ¿Por qué? Porque ya como lo habíamos dicho, su papá es pasivo, no se escucha en la casa y todo es como que con la mamá. No sé qué más así de pronto de... Si la niña es la princesita de papá y es su mejor colega y la mamá ha sido como que la que está en la casa apenas cocinando y esto, entonces, ¿cómo se le va a desarrollar la personalidad a esa niña? Superficial, egocéntrica o por el contrario, muy masculina. Eso fue lo que hablé de esa personalidad en la etapa fálica. Sí. Bueno, Vivi, ahora vamos, mira, lo que ella nos acabó de explicar, nada más de la palabra Nati, y después te explico, después le explico. Dime, Nati. Sí, profe. Voy a decir lo que logré entender. Ajá, dale. Bueno, logré entender que, bueno, partiendo de que, digamos que el mucho apoyo, el sobreapoyo por parte de sus padres también puede resultar malo, y el rechazo por parte de ellos también puede resultar malo. Entonces, digamos que se necesita como un equilibrio para que se pueda desarrollar esta etapa correctamente. Claro que sí, esa es una conclusión. Muy bien. Mire, todo lo que dice Nati, lo que dice Julie es reflejo de la etapa fálica. Aquí en la etapa fálica vamos a tener resultados más adelante en la adultez o en la adolescencia de comportamiento, más que todo de personalidades, tanto en niñas como niños, que son reflejos de lo que vivieron en esa etapa. Ella hablaba tanto de los niños varoncitos como en las niñas. Miren lo que ella decía de los niños. Cuando el niño es rechazado por el papá y hay un rechazo también por la mamá, ¿qué puede producirse en el niño cuando está en la adolescencia? Ella lo dijo, baja autoestima. Miren, yo he conocido casos de personas que son homosexuales. No es porque fueron abusados, no, sino porque tanto fue rechazo que el papá tuvo hacia ellos, que ellos en cierta manera rechazaban ser hombres, porque veían al papá como maltratador, como papá agresivo, como la persona que realmente la veían como algo que no era agradable. Y terminaron ellos, cierta manera, odiando su propio sexo. Por eso es que ellos, su género, por eso es que ellos cambiaron de género y quieren ser mujeres. Ese caso se vive realmente. Yo tengo un caso de una persona que desde niño el papá era maltratador. Maltrataba a su mamá, lo maltrataba a él, era súper machista, era del papá que venía y formaba las parrandas en la casa, y aparte de eso, lo exhibía delante de sus amigos. Entonces, él fue creciendo con ese resentimiento, con esa manera de odio hacia su papá por el maltrato que le tenía a él y a su mamá. Tanto fue el odio que él llegó a la adolescencia y él no quería ser hombre, porque él decía que los hombres eran maltratadores, que los hombres eran de pronto bruscos, toscos, y él comenzó a tener comportamientos y comenzó a imitar a su mamá en la manera de vestir, en la manera de hablar, y él